Cuidado con el paraguas del TDAH ampliado en adultos. ¿A quiénes debemos tratar? Nos responde el Dr. Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía Paulo Coelho que ser adulto es aceptar la vida tal como es, llena de paradojas, contradicciones y a veces cosas absurdas. Hace relativamente poco, el padre de uno de mis pacientes con trastorno por déficit de atención y hiperactividad o TDAH me comentaba en la consulta sentirse claramente reflejado en la problemática de su hijo. Al interrogarle con más detalle a aquel empresario nacionalmente conocido, con una amplia agenda social y una familia estructurada, me informaba efectivamente de ciertos rasgos aislados propios del TDAH, pero solo esos rasgos aislados, pocos síntomas y pobre o nula disfuncionalidad. Meses después, en la siguiente revisión de su hijo, me comentaba que había ido a ver a un especialista en TDAH de adultos. En el informe del padre constaba justamente aquello, pocos síntomas, en concreto 2 para el déficit de atención y 3 para el dominio, hiperactividad e impulsividad. Y pobre disfuncionalidad. Sin embargo, el diagnóstico final era curioso. TDAH leve residual en remisión parcial. Y el tratamiento conciso, deberá tomar tratamiento con un psicoestimulante. Le habían recomendado tomar una dosis infantil al desayuno de un tratamiento que tenía una cobertura de apenas 3 o 4 horas, con la que aquel padre decía sentirse estupendamente durante todo el día. Como sabemos, para el diagnóstico del TDAH en niños, desde el punto de vista clínico, se exige la existencia de al menos 6 síntomas de los 9 para el dominio de inatención o 6 síntomas de los 9 para el dominio, hiperactividad e impulsividad. Las recomendaciones internacionales para el diagnóstico del TDAH en adultos reduce la exigencia numérica de síntomas de 6 a 5. Aún así, numerosos profesionales argumentan que no solo es importante ver si el paciente cumple o no todos los criterios. No solo es importante ver si el paciente tiene 5 de los síntomas exigidos para cada dominio, atención e hiperactividad e impulsividad. Es importante valorar si menos síntomas pueden generar un impacto significativo. Y si es así, habrá que intervenir aunque no alcance el umbral completo para el diagnóstico de TDAH, sin alcanzar el diagnóstico. Esta última recomendación me genera inquietud y preocupación. En primer lugar, la presencia de 4 síntomas y no 5, es decir, un solo criterio menos, está presente en el 11% de adultos. Y si bajamos a 3 síntomas por la propia distribución normal, esto está presente en el 20-25% de la población adulta al menos. En segundo lugar, los síntomas se definen como manifestaciones subjetivas que el individuo ya percibe de forma anormal, vinculado a su estado de salud o bienestar. El hecho que un síntoma se asocie a disfunción es habitual, pero de forma particular en el TDAH, numerosos síntomas ya llevan implícita la disfunción en su propia descripción o en los ejemplos expuestos. Errores por descuido en el trabajo, problemas para terminar las actividades laborales, rechazo de la actividad laboral, descuidos a la hora de pagar facturas, abandono del puesto de trabajo, interrupción de conversaciones. Conociendo las exigencias ambientales en niños y adolescentes, tengo grandes dudas que 3 o 4 síntomas característicos del TDAH tengan menos impacto que en el adulto. Pero si diagnosticáramos con estos criterios a los jóvenes, en el paraguas del TDAH ampliado podría entrar 1 de cada 3 jóvenes. Cifras absolutamente sobredimensionadas y sin duda cifras absolutamente preocupantes. ¿Y cuál es mi opinión? En España tenemos una tasa de infradiagnóstico del TDAH conocida. Lo hemos comentado en otros vídeos con cifras y datos. Pero me desconcierta el concepto ampliado dentro del TDAH, tanto en niños y adolescentes como en adultos. Este paraguas puede dar cobijo a diagnósticos no rigurosos y estos a su vez a desdibujar en primer lugar el trastorno como tal desde perspectivas diagnósticas y pronósticas. Y en segundo lugar, cómo no, al incremento sobrediagnosticado de medidas terapéuticas no claramente justificadas, a mi parecer, por estos diagnósticos ampliados. Estos son los datos, esta es la evidencia del momento actual. Seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.